candidato a la alcaldía de Quito, quien está por ser sentenciado en los próximos días a 4 años de privación de la libertad por ser uno de aquellos que ingresó el famoso 30S a Ecuador TV. Él es uno de los que se apoyó en la vidriera y esta se cayó. Es un filósofo, escritor, que está al igual que son las madres. 7 próximos ya a ser condenados a 4 años de privación de la libertad, por lo menos. Entonces aquí tenemos la demostración más clara del abuso judicial al que puede ser sometida una persona pacífica como él y como muchos otros más. Así que en solidaridad y pido para todos los demás sigan el proceso penal con la valentía que les garantiza. Bien, entonces vamos a comenzar el evento agradeciéndoles a todos ustedes la presencia. Hemos creído importante que hoy podamos conversar también aquí otro de las víctimas del abuso judicial. Bienvenido. Básicamente hemos creído que Moisés Tagle, miembro de la Comisión de lo Económico, no necesita presentación. Todos sabemos su trayectoria como rector de la Escuela Politécnica del Litoral durante varios años y adicionalmente es doctor PhD en Economía en una prestigiosa universidad estadounidense. Él es en la Asamblea el que de manera más acuciosa ha seguido el desarrollo del Código Monetario y quien puede ofrecer una explicación clara de los antecedentes, el entorno y por supuesto los efectos del Código Monetario en la economía ecuatoriana. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches a todos, amigos, amigas. Bueno, yo quisiera hacer una exposición tratando de concentrarme en algunos temas que a mi juicio y también recogiendo muchas inquietudes ciudadanas probablemente sean los que más inquietan, los que más preocupan. Porque hay temas técnicos que evidentemente se pueden discutir en otro ambiente con más profundidad, pero que no son los que realmente preocupan a la ciudadanía. Empezaré por decir de que el hecho de haber compendiado en un solo código muchísimas leyes que andaban dispersas y que tenían que ver con algunos aspectos del tema financiero y económico del Ecuador, yo creo que es un avance importante, ¿no? Porque efectivamente no recuerdo cuántos cuerpos legales se sustituyeron con este nuevo código, pero son alrededor de 30 o más disposiciones que estaban dispersas en distintas leyes. Entonces ese es un avance importante sin duda. Y luego hay también asuntos que recoge este código que de alguna manera apuntan a fortalecer a las instituciones financieras en tanto y en cuanto tengan un patrimonio lo suficientemente importante para responder a eventuales problemas que generalmente tienen las entidades financieras, especialmente en países como el Ecuador. Me parece a mí que, por ejemplo, elevar el capital mínimo de las empresas que se dedican a la actividad de seguros es saludable. En el Ecuador, algo que personalmente yo siempre he criticado desde hace algunas décadas es lo difícil que es cobrar un siniestro en el Ecuador. Las compañías de seguros hacen todo lo imposible para no pagar un siniestro. Y es porque son generalmente entidades muy débiles desde el punto de vista patrimonial, que frente a un siniestro importante pues, no están en capacidad de retornar. Entonces yo creo que el elevarles el capital mínimo, si no me equivoco, a 8 millones y algo, me parece que es importante. De hecho, si uno ve las estadísticas del sector de seguros, creo que la que más patrimonio tiene no pasa de 4 millones, de tal manera que vean ustedes lo débiles que son estas instituciones. Y lo mismo podríamos decir de los bancos. Alguna vez cuando se analizaba la solidez financiera de los bancos ecuatorianos, alguien nos mostraba estadísticas y señalaba de que el Banco de Bogotá, para no ir muy lejos, tiene más patrimonio que todos los bancos privados ecuatorianos juntos. Eso da muestra de que nuestros bancos, en términos generales, son instituciones muy grandes. Seguramente en el Ecuador hay más bancos de los que necesitamos. También es importante que se produzca un proceso de consolidación
de estos bancos a efectos que puedan responder de mejor forma ante eventualidades financieras que nos pudieran afectar. Me preocupa el que todavía no se establezcan controles rigurosos a todas estas entidades de tipo financiero que están cobijadas en lo que llaman ahora la economía social y solidaria. El tema de las cooperativas de ahorro. Yo, por razones profesionales, hasta hace poco tiempo estuve vinculado al asunto de analizar los riesgos de las entidades financieras, ya no lo estoy. Y realmente le puedo decir aquí, sin que sea infidente, que la mayoría de estas cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador se manejan en condiciones realmente lamentables. Miren ustedes, por ejemplo, lo que ocurrió con la cooperativa esta Coopera de la SUAY. Ahí se produjeron todo tipo de abusos muy propios o que nos hacían recordar a lo que ocurrió en la crisis bancaria de la década del 90. Gerentes que tenían cargos de lujo, actividades que no tenían nada que ver con la captación de recursos y la colocación de los mismos, en fin, las mismas cosas que hicieron algunos bancos en su momento y que quebraron. Bueno, eso está ocurriendo ahora. Y entonces esta Superintendencia de Economía Social y Solidaria muy poco control ejerce sobre este tipo de actividades. Si nos quejamos de la poca capacidad de control que tiene la Superintendencia de Bancos y Seguros, imagínense lo que está pasando en las otras superintendencias, que es mucho más nueva, con menos capacidad técnica. Bueno, hay algunos aspectos que podríamos mencionar y que evidentemente pues, son positivos, ¿no? No me voy a concentrar en ellos porque si son positivos, pues está bien, ¿no? Cualquier cosa que mejore la legislación en el Ecuador en cualquier campo, evidentemente siempre será bienvenida. De tal manera que me voy a concentrar más vale en los temas que pudieran ser o que son preocupantes y que tienen que ver básicamente con tres temas que he escogido para esta noche. El primero se relaciona a esto que ahora se denomina la moneda electrónica. Luego tocaré algo sobre el tema del manejo de la liquidez y finalmente las políticas crediticias en el Ecuador. Yo creo que en esas tres áreas se esconden algunos peligros de los cuales tenemos que estar muy atentos. Empecemos con el tema de la moneda electrónica. Cuando se habló por primera vez de este asunto en el Ecuador, obviamente hubo mucha gente que lo primero que dijo es que la moneda electrónica era una forma de atentar a la dolarización en el Ecuador, ¿no? Que era un mecanismo de pago que tenía pues, sus debilidades, sus peligros y que era necesario estar muy alerta sobre la forma como se iba a manejar este medio de pago. Entonces empezaremos por reconocer de que efectivamente es un medio de pago, como cualquier otro que está vigente en las economías de nuestros países, como lo es una tarjeta de crédito, como lo es el propio cheque, es un medio de pago. Pero hay que reconocer también la naturaleza de los medios de pago, por qué son aceptados y cuáles son los peligros que cada uno encierra. Y me voy a concentrar en uno en particular, las tarjetas de crédito. Esto que algunos llaman el dinero plástico. La tarjeta de crédito es un medio de pago que es efectivo porque cuando alguien tiene una tarjeta de crédito y utiliza la misma para pagar alguna transacción, un almacén por ejemplo, y el almacén le acepta la tarjeta de crédito, lo hace con la seguridad de que a su vez cuando el almacén envíe el cupón de esa transacción al banco correspondiente, el banco le va a pagar el dinero del importe de esa transacción. Y entonces esa es la seguridad que tiene la persona dueña de un negocio que acepta un pago con una tarjeta de crédito. El banco a su vez obviamente tiene que tener alguna seguridad para recuperar un crédito, porque en definitiva lo que se está produciendo aquí es un crédito, ¿no? ¿Y cuál es la seguridad que tiene un banco para recuperar ese crédito que le ha dado al ciudadano que utilizó la tarjeta de crédito? Bueno, el conocimiento del ciudadano de que cuando le emitió la tarjeta de crédito, de alguna manera el banco se convenció de que ese cliente va a pagar mensualmente cuando le corresponda
los pagos necesarios para cubrir sus obligaciones en esa tarjeta de crédito. Pero recuerden ustedes que mucha gente no paga las transacciones de las tarjetas de crédito. Probablemente ese es el medio de pago en donde más hay la falta de pago oportuno de muchas personas. Y no solamente en el Ecuador, este es un fenómeno mundial. Generalmente se profundiza cuando hay las crisis económicas. Hay mucha gente en Europa, con la crisis que se vive en Europa, que ha dejado de pagar sus tarjetas de crédito. ¿Y qué es lo que le pasa a las personas que dejan de pagar las tarjetas de crédito? Bueno, simplemente que las tarjetas de crédito del banco se las retira, ya no las honra y ya no las puede seguir pagando, ¿cierto? Ya no las puede seguir, utilizando. Y el banco tiene que asimilar pérdidas, porque el banco no puede meter preso a un cliente que no ha pagado una tarjeta de crédito. A veces lo que hacen los bancos es vender la cartera de esas tarjetas a empresas que se especializan en comprar estas deudas un poco difíciles de recuperar, pero en definitiva el banco sufre una pérdida. Y como los banqueros no están en este negocio para perder dinero, ¿cómo se cubren de esas eventuales pérdidas? Cobrando las más altas tasas de interés a las transacciones en tarjetas de crédito. Esa es la manera como los banqueros se cubren de estas eventualidades de que los clientes no les paguen las transacciones que hacen con las tarjetas de crédito. Por eso es, y no por ninguna otra razón, que las tasas de interés que cobran los bancos en las tarjetas de crédito son las más altas que se cobran en el mercado aquí y en cualquier parte del mundo. Es por eso, porque mucha gente no paga y entonces las pérdidas que sufren por ese lado las recuperan con las altas tasas de interés que le cobran a los clientes que sí pagan, ¿no? En fin, es un mecanismo de pago idóneo, aceptado, nadie lo cuestiona y funciona de esta manera. Cuando se habla de la moneda electrónica, ¿cuál es la idea? Efectivamente, introducir un mecanismo de pago que va destinado fundamentalmente a las personas que supuestamente tienen por alguna razón dificultades de estar inmersas en el sistema financiero. En otras palabras, que no tienen una cuenta corriente o no tienen una cuenta de ahorro, ¿no? Y que por lo tanto no pueden girar un cheque o tampoco pueden tener una tarjeta de crédito. Entonces, estas personas son las que generalmente están en los sectores marginales urbanos o los sectores rurales, en donde efectivamente aproximadamente el 40% de la población del Ecuador no está bancarizada, es decir, no tiene acceso a hacer transacciones en una entidad financiera. ¿Cómo funcionaría este sistema? Bueno, en el Ecuador ocurre que hay más teléfonos celulares activos que ciudadanos, ¿no?, que habitantes. Las últimas estadísticas nos dicen que ya estamos llegando a los 16 millones de teléfonos activados en el Ecuador. Es decir, hay más de un teléfono por persona. Y esto lo podemos ver cuando uno ve que ciudadanos de más escasos recursos económicos tienen un celular. Es muy difícil encontrar a alguien que no tenga un celular en el Ecuador. De tal manera que no tendrán una cuenta corriente, no tendrán una sucursal bancaria en su barrio, pero sí tienen un teléfono móvil. Entonces, lo ideal sería que de alguna manera, a través de una transacción, como mandar un mensaje en un teléfono móvil, puedan ellos efectivamente pagar la compra de algún artículo en la tienda del barrio o en la botica del barrio. Eso tiene mucho sentido y efectivamente se puede hacer, ¿no? Pero para hacerlo, para que ese mecanismo realmente funcione y esté plenamente respaldado, evidentemente la persona que vaya a hacer transacciones a través de un teléfono celular con este dinero electrónico tiene que hacer exactamente lo mismo que hace cuando, no teniendo cupo en el teléfono, se acerca a algún lado a pedir una recarga del teléfono. Si no hay recarga, ya no puede utilizar el teléfono. Porque lo mismo ocurriría con el tema del dinero electrónico. Si él quiere tener una capacidad de pago de $100, tendría que ir a algún punto en donde se pueda hacer esta transacción, es decir, cárguenme $100 a mi teléfono y aquí están los $100. Así es como debería funcionar esto. Y así es como en su momento, cuando reclamamos en la asamblea esta idea que puso a circular la gente del Banco Central, se apresuraron, para calmar las inquietudes ciudadanas, se apresuraron a emitir una regulación del Banco Central en donde se señalaba lo que les estoy diciendo, de que efectivamente no debía haber ninguna preocupación porque cada dólar
de dinero electrónico iba a estar efectivamente respaldado por el dólar físico de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando se produjo esta introducción, yo señalaba en alguna entrevista que me preguntaban sobre este tema, yo les decía, bueno, a buena hora que el Banco Central haya procedido a hacer esto, porque esto calma las inquietudes que ha despertado negativas, ¿no? Que ha despertado el tema del dinero electrónico. Y lo único que yo afirmaría es que cuando se discuta el nuevo Código Monetario Financiero en las próximas semanas, se incluya en el Código Monetario, ¿no es cierto?, esta disposición, ¿no? Que cada dólar de dinero electrónico esté 100% respaldado por un dólar físico. Bien. ¿Por qué es peligroso el que no exista una claridad absoluta de cómo se va a producir esta emisión de dinero electrónico por parte del Banco Central? Porque esa es la palabra que se utiliza en el código. Es muy curioso que hayan utilizado esa palabra, porque un país que no tiene moneda propia no puede emitir dinero. Y en Ecuador no tiene moneda propia, por lo tanto no cabe ni siquiera utilizar la palabra emisión. Sin embargo lo utilizan. Entonces, debería claramente establecerse de que esta emisión de dinero electrónico no puede darse por parte del Banco Central de ninguna manera si no está 100% respaldada por los dólares físicos de los Estados Unidos. Porque de la misma manera que al ciudadano le vamos a pedir $100 para poner una carga de dinero electrónico en su celular, de la misma manera, cuando el Banco Central se le ocurra emitir $100 millones de dinero electrónico por alguna razón, debería también el Banco Central poner $100 millones americanos en respaldo de esa emisión. Pero eso no dice la ley. Lo que la ley dice mañosamente en un artículo, creo que es el 101, dice que estaría respaldado por los activos líquidos del Banco Central. Y aquí hay un tema que ustedes van a comprender rápidamente, que es muy peligroso. Porque ¿cuáles son los activos líquidos del Banco Central? Para empezar, ¿qué es lo propio del Banco Central? Antes de hablar de activos, ¿qué es lo que el Banco Central puede decir, esto es mío, esto es propio? Y con esto yo puedo hacer lo que estime conveniente. ¿Qué es lo propio del Banco Central? No son los activos que tiene, es el patrimonio. Porque los activos, como todos sabemos, respaldan los pasivos, y lo que sobre los pasivos es lo que le pertenece a uno. Eso es lo que se llama patrimonio. Esa es la famosa ecuación contable, ¿cierto? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Por lo tanto, si yo Banco Central, voy a emitir dinero electrónico, lo único que puedo utilizar para respaldar de verdad ese dinero electrónico es mi patrimonio, porque ese es el dinero propio del Banco Central. Y tampoco puede ser cualquier patrimonio, porque patrimonio es tener un edificio. ¿Ya? Pero un edificio no es un activo líquido, no es algo que se pueda convertir en dinero rápidamente. Por lo tanto, la ley debió haber hablado de patrimonio líquido, ni siquiera patrimonio a secas, sino patrimonio líquido. No lo dice activos líquidos. Y cuando se dice activos líquidos, ahí estamos hablando de dinero y de activos que no le pertenecen al Banco Central. ¿Cuáles son esos activos que no le pertenecen al Banco Central? Por ejemplo, los depósitos que tiene la banca privada en el Banco Central, constituyendo el fondo de liquidez que le permita a la banca privada enfrentar cualquier contingencia financiera. Esos activos son de la banca privada, no son del Banco Central. Entonces, esa aclaración debió haberse hecho, pero de una manera terminante, para que a nadie le quede la duda de que efectivamente el dinero electrónico iba a estar 100% respaldado por dinero físico de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el problema mayor que hay en esto? Más allá de que pudiera ser que la famosa Junta de Regulación y Control, la todopoderosa junta que se crea con este código, maneje estos temas con mucha responsabilidad. Esperemos que así sea. ¿Cuál es el problema que yo veo? Es que, desgraciadamente o afortunadamente, como queramos verlo, al pueblo no se lo puede confundir en temas de dinero. Decía Blas Privada que el pueblo es intuitivo, ¿no? Y muchos políticos repiten esa frase, ¿no? El pueblo siempre es intuitivo y sabe lo que quiere y sabe reconocer cuáles son los peligros.
Pero en un tema que es súper intuitivo para ponerlo de alguna forma, es el tema del dinero. Milton Friedman, que tiene muchas frases célebres en todos sus trabajos, tiene una que va bien al caso. Cuando él dice que no existe money illusion en inglés, no existe ilusión del dinero. ¿Y a qué se refería Milton Friedman con esta frase? Se refería al hecho de que, por ejemplo, cuando un empleador le dice a su empleado, oye, en 2015 te voy a subir el 20% del sueldo, a sabiendas de que la inflación proyectada para el 2015 va a ser el 30%, en realidad el trabajador se da cuenta de manera inmediata que no le está subiendo el sueldo, que en realidad va a perder el poder adquisitivo de su salario. A eso se refería Milton Friedman, que el pueblo no come cuento con el tema del dinero. El pueblo sabe perfectamente cuál es el valor del dinero en todo momento. Y aquí una pequeña anécdota, recordando a Velasquismo, era mis años de muy joven, y alguna vez yo estaba